Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Reconocemos las características culturales de mi comunidad y región. Buenos días, estimados y estimadas estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria. Qué bien que se estén cuidando ustedes mismos y a toda su familia. Recuerden tomar todas las medidas necesarias para disminuir y evitar la propagación del coronavirus. Este tiempo que pasamos en casa es valioso e importante para seguir aprendiendo. Aprendo en Casa es un programa radial dirigido a los estudiantes del país, de manera especial a los y las estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y secundaria con alternancia, todas del ámbito rural. Estimados padres y madres, su labor es de suma importancia para aprovechar al máximo esta emisión radial. Te invitamos a participar junto a tus hijos e hijas porque ellos necesitan de tu ayuda para lograr aprendizajes en el presente año escolar. Estimado y estimada docente, es importante que sigas también la secuencia de la clase radial para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante usando el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensajes de texto, correo electrónico u otra forma posible. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, profundizar los temas o proponer nuevas actividades. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo. Este tiempo es una gran oportunidad para desarrollar nuestras competencias y a través de este programa radial te brindaremos diversas actividades retadoras, a través de las cuales vas a poder desarrollar la capacidad de reflexionar y deliberar sobre asuntos públicos, de construir consensos, normas y acuerdos, entre otras capacidades que iremos logrando en cada sesión. Todo ello te ayudará a ser un mejor ciudadano, comprometido y crítico con los problemas de tu comunidad. Antes de iniciar, no te olvides de lavarte las manos con agua y jabón. Hazlo correctamente por ambos lados por 20 segundos como mínimo. Es la mejor forma de prevenir el contagio de cualquier virus. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Para lograr nuestro propósito, te recomendamos lo siguiente. Invita a tu papá, mamá, hermano mayor o familiar de tu confianza para que te acompañe en esta experiencia de aprendizaje. Será de gran ayuda durante el desarrollo de la sesión. Ten a la mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Coordina con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. Bienvenido, estimado y estimada estudiante de tercero y cuarto grado de secundaria. El gran reto que te planteo al concluir esta sesión es que logres reconocer y valorar las características culturales de tu comunidad y región. Para esta finalidad, vamos a seguir los siguientes pasos. Pon atención. Primero partiremos de una pregunta. A partir de esa pregunta, analizaremos el concepto de diversidad cultural. Luego reflexionaremos sobre las prácticas culturales de tu comunidad. Finalmente, recogerás información sobre las prácticas culturales de tu comunidad y región. Empezaremos planteando la siguiente pregunta. ¿De cuántas maneras el ser humano puede hacer una pintura de los Andes peruanos? O también escucha esta otra pregunta. ¿De cuántas maneras es posible apreciar y usar el agua en las comunidades rurales? A ver, escribe tus respuestas en tu cuaderno. ¿Listo? ¿Respondiste? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre la naturaleza diversa y creativa de las formas de representación y expresión humana. Lo diverso del ser humano es propio de su naturaleza
Y la idea de pensar en una única raza, en un pensamiento único o en una sola forma de hacer las cosas, va en contra de nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, ¿sabías que en nuestro país existen muchas poblaciones y pueblos con visiones y formas de vida diferentes? ¿Cuántas poblaciones y pueblos con prácticas culturales diferentes conoces? Esta pregunta es muy importante para esta sesión y la siguiente, en donde tenemos la tarea de elaborar un reporte de prácticas culturales de tu comunidad que aporten al buen vivir. Podrías entrevistar a tus padres y familiares y preguntarles, por ejemplo, sobre su origen, sobre el pueblo al cual pertenece, si quizás forman parte de los pueblos originarios de nuestro país. En el año 2013, el Ministerio de Cultura identificó a 52 pueblos originarios, 48 de la Amazonía y 4 de la región andina. En la región andina encontramos al pueblo quechua, aymara, jacaru y uros. Aquí habría que preguntarnos, ¿cómo se presenta la diversidad cultural en estos pueblos y comunidades de nuestro país? En otros países, la diversidad cultural se basa en la afirmación de la diferencia y el aislamiento marcado de un grupo cultural con respecto a otro. En el caso del Perú, la diversidad cultural en la sociedad adopta otra forma. Suele haber una distribución de pueblos y culturas a lo largo del territorio, y esto ocurre de una manera entrecruzada. Este entrecruzamiento cultural se ha acentuado con los procesos de migración y de intercambio económico y cultural entre los pueblos. Por ejemplo, en una sola localidad como Vilcas Guamán en Ayacucho, conviven próximos, pero a veces lejanos, diversos grupos. Por ejemplo, los que hablan castellano y se asientan en la cabecera del distrito. Los foráneos de la capital o comerciantes que llegan a trabajar y que son más occidentales. Pero también encontramos a los campesinos, que pueden ser bilingües, es decir, hablan quechua y castellano, y viven en comunidades. Pero también encontramos a los llamados chutos, que viven en las partes más altas de los anexos, en las punas por ejemplo, que suelen ser con más frecuencia monolingües y son a su vez más indígenas. Hasta aquí podríamos preguntarnos, ¿ocurre esta presencia diversa de los grupos culturales en tu comunidad o región? ¿Podrías identificarla? Por otro lado, la diversidad cultural de nuestro país nos evidencia que en algunos casos la influencia cultural de los pueblos puede ser amplia, pero sin embargo no se reconoce como tal a nivel del país, como es el caso de la cultura quechua. La presencia cultural del quechua ha formado parte de nuestro pasado, sigue presente en una buena parte de nuestra historia republicana y sigue siendo un idioma vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, esta mayoría cultural y lingüística ha sido subvalorada debido a la organización de nuestra sociedad, que reproduce formas de relación jerárquicas, discriminatorias y excluyentes. Esto significa que ser mayoría quechua significa al mismo tiempo ser minoría en términos del prestigio social. Así, por ejemplo, en un reporte del Ministerio de Cultura del año 2017, más de 3.800.000 peruanos dicen que el quechua es su lengua materna, lo cual implica un crecimiento en cerca de 500.000 nuevos hablantes con respecto al censo del 2007. Este dato del crecimiento de la población quechua hablante en nuestro país nos indica que el quechua está lejos de ser un idioma en extinción, y al contrario, nos muestra que luego de los casi 300 años de sometimiento español, las culturas andinas y también amazónicas han perdurado. Pero si la discriminación y la exclusión ha ocurrido con el quechua a pesar de su fuerte presencia a nivel de la población peruana,
ocurre también el proceso de hacer invisible a otros grupos culturales, como es el caso de la cultura afroperuana. Por ejemplo, según el censo del 2017, más de 828.000 personas del país se identifican como pueblo afroperuano. Sin embargo, son objeto de racismo y discriminación. ¿Qué opinas de este panorama de las formas como a nivel del país no se reconoce la diversidad cultural que poseemos? Muy bien, estimado estudiante de tercer y cuarto año de secundaria, tenemos ya algunas pistas que nos ayuden a formular un concepto de diversidad cultural. Esto es importante, pues la tarea de esta sesión es identificar lo especial y diferente que tiene tu cultura y cómo su recuperación y difusión podría ayudar a una mejor calidad de vida. Para esta finalidad, debemos evitar tener un concepto reducido y fragmentado de diversidad cultural. Por ejemplo, es común reducir la diversidad cultural a la lengua o a la gastronomía. Es decir, por ejemplo, pensar que lo singular de los huancaínos está en la forma como preparan la pachamanca. Pero esto es una forma sencilla de pensar el tema de la diversidad. Igual ocurre cuando reducimos la diversidad cultural al baile típico, a la vestimenta o al tipo de música de cada región. Esta forma de pensar simple y sencilla de las cosas nos lleva a una mirada fragmentada de las expresiones propias de un pueblo o un grupo, dividiendo las relaciones cotidianas de las personas de los artefactos que produce y que son solo una de las expresiones de su cultura. ¿Cómo entender entonces la diversidad cultural para no quedarnos deslumbrados con una sola de sus formas? Para tener claridad, vamos a ir viendo algunos sentidos o significados usuales que suele tener la palabra cultura. Veamos. Por un lado, la cultura se suele relacionar con la idea tradicional de lo culto, o de alta cultura, o también con tener cultura. Pero esto solo se asocia a aquellos grupos que tienen los recursos para cultivar sus capacidades. Por otro lado, la palabra cultura puede estar asociada a una visión occidental, europea de la misma. Por ejemplo, cuando nos referimos a la cultura griega y sus expresiones en arquitectura, escultura. Pero aquí estaríamos bajo un sesgo, una limitación conceptual, pues estas formas culturales griegas son solo una de las diversas formas de cultura en el mundo y no la única. Por otro lado, cultura tampoco es únicamente un universo de símbolos, es decir, una forma de lenguaje que contiene los códigos fundamentales de determinado grupo social. El suponer que el conocimiento de la cultura de un grupo social solo se logra al estudiar su lenguaje, sea este quechua, aymara u otro, también reduce la complejidad del tema. Veamos qué nos dice el Ministerio de Cultura de nuestro país. La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Este concepto de cultura lo toma el Ministerio de Cultura de un documento de la UNESCO del año 2009. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida como UNESCO, nos señala también algunas dimensiones de la cultura, que no son excluyentes, sino más bien complementarias. De esa manera nos dice que son dimensiones de la cultura los estilos de vida, las representaciones sociales, los sistemas de valores, los códigos de conducta, las relaciones sociales entre generaciones, entre hombres y mujeres, por ejemplo,
las formas y los registros lingüísticos en una determinada lengua, los procesos cognitivos, las expresiones artísticas, las nociones de espacio público y privado, las formas de aprendizaje y expresión, los modos de comunicación e inclusive los sistemas de pensamiento. Escuchemos nuevamente. Presten mucha atención. Veamos qué nos dice el Ministerio de Cultura de nuestro país. La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Este concepto de cultura lo toma el Ministerio de Cultura de un documento de la UNESCO del año 2009. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida como UNESCO, nos señala también algunas dimensiones de la cultura, que no son excluyentes, sino más bien complementarias. De esa manera nos dice que son dimensiones de la cultura: los estilos de vida, las representaciones sociales, los sistemas de valores, los códigos de conducta, las relaciones sociales entre generaciones, entre hombres y mujeres, por ejemplo, las formas y los registros lingüísticos en una determinada lengua, los procesos cognitivos, las expresiones artísticas, las nociones de espacio público y privado, las formas de aprendizaje y expresión, los modos de comunicación e inclusive los sistemas de pensamiento. Entonces, estimado estudiante, como estás observando, la cultura no se reduce solamente a considerar la gastronomía, el baile típico o el traje de cada región, sino al contrario, tiene un significado mucho más amplio. Pero entonces, ¿cómo podríamos conceptualizar la diversidad cultural? Veamos lo que nos dice el arqueólogo Walter Alba, famoso descubridor de las tumbas reales de Zipán. Nuestra condición de país pluricultural y multiétnico tiene sus raíces en la diversidad de pueblos y culturas que desde hace 5.000 años se mantenían interrelacionados bajo una tradición común. Estos pueblos en conjunto han brindado extraordinarios aportes a la humanidad con el cultivo de plantas alimenticias y medicinales, así como la domesticación de algunos animales. Estas ideas las hemos tomado de un ensayo publicado por Walter Alba en el libro electrónico 25 ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú bicentenario, libro que les animo a descargar y leer. Analizando lo expresado por Walter Alba, la diversidad cultural es entonces una característica de algunos países y que en el caso peruano se tiene una historia común, una historia de pueblos que se interrelacionan y que han brindado aportes a la humanidad que hasta el día de hoy vienen siendo estudiados. Este aspecto es muy importante, pues existen una serie de aportes culturales de los pueblos del Perú que promueven, por ejemplo, un equilibrio con la naturaleza, el trabajo comunitario por el bien de la comunidad, siempre orientado al buen vivir y al bien común. Hasta aquí nos podríamos preguntar, estimado estudiante, ¿cuáles son esos aportes culturales de tu comunidad y región al buen vivir con la naturaleza y con los demás? También nos podríamos preguntar, ¿cómo podríamos recuperar formas culturales de nuestros pueblos que permitan un desarrollo sustentable,
que considere a la naturaleza como un espacio a proteger y no como un medio a ser explotado? ¿Cómo podríamos enriquecernos mutuamente como culturas diferentes por el bien común? Estas preguntas las vas a ir resolviendo en las sesiones que vamos a ir trabajando y también en esta actividad que ahora te vamos a plantear. En esta sesión hemos visto algunos elementos de la diversidad cultural en nuestro país. Hemos podido brindar una definición de cultura y las dimensiones que la caracterizan. También hemos visto la importancia de reconocer las prácticas culturales orientadas al buen vivir con el entorno natural y humano. Muy bien. ¿Qué te pareció lo tratado hasta este momento? ¿Te parece importante? Escribe una razón de la importancia de los temas tratados en esta sesión radial. Así tendrás un registro de tu aprendizaje semanal. Escribe por qué esas ideas son importantes para ti. ¿Qué ideas rescatas de lo presentado? Felicitaciones a todos los estudiantes por su atención y ganas de aprender estos temas sobre el desarrollo personal y ciudadano. Pero esta experiencia no debe quedar aquí. Con lo aprendido el día de hoy, te dejamos como reto la siguiente actividad. Escucha con atención. Los estudiantes de tercer grado de secundaria van a elaborar una lista de las características de su propia cultura que contribuyen al buen vivir, considerando aquello que es propio y singular de su comunidad. Pueden considerar las dimensiones propuestas por la UNESCO, como los estilos de vida, representaciones sociales, sistemas de valores, códigos de conducta, expresiones artísticas, entre otros. En el caso de los estudiantes de cuarto grado de secundaria, van a elaborar un mapa de la diversidad cultural de su provincia o región, orientadas al buen vivir. Pueden considerar las siguientes variables: características del territorio que habitan, lugar de procedencia de las personas, lenguas que se hablan, calendarios festivos, prácticas sociales, culturales, políticas y económicas. Pueden utilizar todas las fuentes de información disponibles. Pueden entrevistar directamente a sus vecinos, autoridades, personas que viven mayor tiempo en la zona, buscar en textos, etc. Sistemas de valores. No te preocupes, las diré otra vez. Los estudiantes de tercer grado de secundaria van a elaborar una lista de las características de su propia cultura que contribuyen al buen vivir, considerando aquello que es propio y singular de su comunidad. Pueden considerar las dimensiones propuestas por la UNESCO, como los estilos de vida, representaciones sociales, sistemas de valores, códigos de conducta, expresiones artísticas, entre otros. En el caso de los estudiantes de cuarto grado de secundaria, van a elaborar un mapa de la diversidad cultural de su provincia o región, orientadas al buen vivir. Pueden considerar las siguientes variables: características del territorio que habitan, lugar de procedencia de las personas, lenguas que se hablan, calendarios festivos, prácticas sociales, culturales, políticas y económicas. Pueden utilizar todas las fuentes de información disponibles. Pueden entrevistar directamente a sus vecinos, autoridades, personas que viven mayor tiempo en la zona, buscar en textos, etc. Estimado docente, recuerda que tú también eres un actor clave en este aprendizaje. Comunícate con tu estudiante, usa el mejor canal para este fin, por medio de llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico u otro medio posible. Recuerda que puedes aclarar conceptos con ellos, plantear actividades complementarias y profundizar los temas. Estimado estudiante, esperamos que esta experiencia vivida te ayude a fortalecer tus competencias ciudadanas. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias por tu atención. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.
El Perú primero.